Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con el estudio del Fausto. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer el fragmento, por favor? Yo leo. He dejado atrás el campo y la pradera, cubiertos por la oscura noche que, con un miedo sacro, lleno de presagios, despierta en nosotros la mejor alma. Los impulsos salvajes, con su impetuosa fogosidad, se han sumido en el sueño. Ahora despierta el amor humano y el amor a Dios va animándose. Gracias, Bárbara. Maestro Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, en este estilo de estudio que estamos teniendo, pues vale la pena siempre preguntar qué ha llamado la atención de la lectura. Bueno, había que leer los dos gabinetes, el gabinete y el mismo gabinete, por lo menos. Y la pregunta es, ¿qué ha llamado la atención? Yo tengo unas preguntas que siempre utilizo como preguntas guías, que van como, Oscar decía ahora de que hay muchos detalles y realmente es una obra con muchos detalles. Cada cosa uno podría detenerse a pensar qué significa esto, qué quiso significar Goethe con esta escena, con esta parte particular. Em, Una de esas preguntas guías es, ¿cuáles son los tres momentos en que ladra el perro? ¿Qué los caracteriza? ¿En qué momento acontecen? Se han visto que aparece el llamado perro de aguas, ¿no? Que luego se va a metamorfosear en Mefistófeles. ¿Cómo comienza la relación de Fausto y Mefistófeles? ¿Cómo se describe Mefistófeles? ¿Cómo lo caracteriza Fausto? ¿En qué momento pierde Fausto la conciencia? Esta conciencia con S. Ahora la voy a explicar más adelante. ¿Cómo se forma la sangre en el ser humano? ¿Cuál es su génesis? ¿Qué pasa con la sangre en el interior del cuerpo humano? ¿Qué pasaría si no la tuviéramos? ¿En qué consiste el pacto de Fausto y Mefistófeles? ¿Por qué Mefistófeles considera la palabra de Fausto que la palabra de Fausto no es suficiente? ¿Qué anhela Fausto en el pacto? ¿Cuáles son las intenciones verdaderas de Mefistófeles? Y ahí podríamos detenernos con ese grupo de preguntas, ¿sí? Para focalizarnos en la lectura en estos dos. Trabajemos una, Mario, porque son muy... Trabajemos una, con esa tenemos. Bueno, ¿cuáles son los momentos en que ladra el perro? ¿Qué los caracteriza? Vamos a comenzar por allí. Sí, es importante decir que él viene estando pues de este monólogo, a que es importante también esta, esta definición, bueno, que nos muestra primero en alguna pasaje de la escena anterior, nos muestra que Fausto lleva un camino interior. Y es cuando Fausto dice, lleguemos hasta aquella piedra en la que descansaremos de nuestro paseo. ¿Cuántas veces paseando solo me he sentado en ella absorbido por la meditación profunda y extenuado por la oración y las vigilias? O sea, ahí demuestra que realmente este Fausto no es un ser humano que solamente está sometido al mundo de la materia, es una persona que lleva un camino interior. Y después de esto va a comenzar a narrar
y cómo él aprendió de su padre a hacer esta pócima que justamente es la que él intenta tomar para quitarse la vida. Y nos va a contar allí que su padre y él hacían este brebaje, nos dice inclusive escogiendo qué sustancias y cómo las mezclaba, la utilizaban en el momento de la peste, o sea, estamos hablando de la peste negra, para que la gente tomara esto. Y dice que muchas veces además ha dado esa pócima a otros y se lamenta. O sea, en esa reflexión él se lamenta de haber hecho esto muchas veces. Y Wagner le va a decir, no, que no te turbe, ¿no? Que finalmente eso es parte de lo que él tendría que haber hecho, algo así le va a decir. Y luego Wagner le va a decir que él quiere, le va a expresar esto, que él quiere tener este anhelo de, pues, de ser como él, ¿no? Pues es su discípulo y el discípulo siempre quiere parecerse al maestro, ¿no? O superarlo al menos espera. Y él le va a decir, tú no tienes más que una aspiración. Sí, va a decir, no tienes, o sea, está traducido de varias formas. Traté de hacer esta traducción casi transliteral. No tienes conciencia más que de una sola pulsión. No quieras conocer nunca la otra. Dos almas habitan hay en mi pecho. La una quiere de la otra separarse. La una sostiénese con brutal deleite amoroso al mundo, aferrándose a sus órganos. La otra se levanta violentamente del polvo hacia las regiones de los nobles antepasados. Oh, si hay espíritus en el aire que reinante tejen entre la tierra y el cielo, descended de la dorada niebla y llevadme lejos a una vida nueva y colorida. Si fuese mío un manto mágico y me llevara a países lejanos, para mí sería la prenda más preciosa, no la vendería ni por el manto de un rey. Y aquí está expresando, uno puede decir que hay una de las grandes claves de la obra del Fausto. Él habla de esta doble tendencia de nuestra alma. Una parte de nuestra alma que está sujeta al cuerpo y que allí está presa de esos deleites de la vida. Pero por el otro lado hay una parte de esa alma que quiere elevarse a esas sublimes regiones espirituales. Ya nos plantea la tendencia de esta doble, digamos, naturaleza humana que puede tender hacia lo más sublime o hacia lo más terrenal, hacia lo más de lo que es nuestro cuerpo de deseos. Y habla en deseo, en anhelo, ya no físico, sino espiritual. Si hubiese un manto que me llevase, manto mágico, no está hablando de esas, ¿recuerdan esas alfombras mágicas de los árabes, ¿no? Que lo llevan a uno si hubiese un manto mágico y me llevara a países lejanos, para mí sería la prenda más preciosa. No la vendería ni por el manto de un rey. Es decir, él anhela realmente llegar a esos mundos espirituales lo más lejos posible. Y nos describe esta doble naturaleza del ser humano, es decir, doble en el sentido de que podemos tender hacia solamente quedarnos en los deleites de la materia o aspirar a regiones sublimes. Y ahí está el punto de equilibrio, porque justamente el ejercicio es buscar ese punto de equilibrio. Entonces, ahí hay un tema que uno podría quedarse en esto, porque justamente no es ni uno ni lo otro lo que nos está diciendo en esta intervención que hace hacia su discípulo Wagner. ¿Sí? Él tiene solamente una, le va a decir, todavía no tienes esa otra, no aspires nunca porque ahí vas a estar entre una cosa y la otra, vas a estar como jalonado por estos dos impulsos. Y justamente la vida hoy en día, pues sabemos de los ascetas que se retiraban del mundo, que renunciaban al cuerpo de deseos, que esa casi que es la experiencia que tiene Siddhartha Gautama cuando
renuncia a ser príncipe y se va y se convierte en una asceta. Vive privado de todos los deleites, de todos los placeres, hasta que escucha esta frase que le enseña un barquero a su hijo: no tiemples tanto el lazo que la barca se voltee, ni lo sueltes tanto que la corriente se lo lleve. Y ahí eso es la clave de su iluminación. Y es cuando él va a hacer el famoso sermón de Benares, ese camino de los 8 pasos. Que vamos a, si lo logran leer, está mostrando ese punto de equilibrio y cómo uno, de alguna manera, educar ese cuerpo de deseos. Y eso es lo que nos enseña todo el proceso, digamos, de este camino del sermón de Benares, que va a ser la fuente de lo que vamos a conocer como la compasión, porque el Buda finalmente lo que nos trae la fuerza de la compasión. Pero esta compasión no se logra si uno aprende a templar estas dos tendencias que por naturaleza tenemos de nuestra alma. Bueno, es una explicación un poquito para finalizar esa parte de la escena anterior. Y ahí entonces es cuando ya va a aparecer este perro de aguas. Y va a venir las dos escenas del gabinete y el mismo gabinete. Entonces, ahora sí podemos mirar en qué momentos es que el perro ladra. ¿Alguien se dio cuenta? Pues Pues yo él ya en el gabinete, en el gabinete ladras porque empieza a escuchar las palabras del Evangelio. Ajá. Ahí es donde, pero antes, no sé, antes, antes no sé por qué ladraban. En esa escena sí, cuando él empieza como a hacer la traducción de las palabras en el principio era el verbo. Entonces el Pedro se inquieta y empieza a aullar y él a desesperarse. Y el Fausto a tratarlo de conjurar. Y ahí es Ajá. donde se transforma. Sí. Sí. Hay un momento decisivo. Ahí, tomemos este solamente, porque los otros dos son los dos momentos, pero también tienen que ver más o menos con una cualidad que está desarrollando Fausto. O sea, cuando él entra en estos momentos de leer estas palabras, digamos, mantras, ¿qué pasa allí? O sea, ¿qué está haciendo? Para uno lograr, imaginémonos a Fausto, ¿qué está tratando de hacer él para poder entrar en estos mantras? Como, Mario, perdón, es como cuando él más como como cuando está más cerca como de una revelación, ladra el perro. Sí, exactamente. Cuando él está entrando en ese umbral, sí, o sea, pero para eso tiene que concentrarse. Él tiene que estar concentrado, tener esta actitud, y cuando está entrando justamente a ese momento decisivo de que algo espiritual supremo se le revele, ahí ladra el perro. Y va a ser la constante a partir de allí, ya no va a ser el perro, sino Mefistófeles, en los momentos decisivos de Fausto, en la relación con Margarita, en los momentos en que él va a captar la esencia de una verdad, ahí el perro, después Mefistófeles, lo va a sacar de su concentración, en lo que está allí concentrado. A mí me pareció muy lindo porque dice que era verter con fiel sentido el original sagrado a su amada lengua, la lengua alemana. O sea, ese sentido del lenguaje. Él quería Ujú. verterlo a su amada lengua alemana. Me parece muy bonito Sí, esa parte ahí. claro, y vemos una cuestión que tiene que ver con o sea, ahí podemos seguir, ¿no? Ahí nos podíamos quedar, sobre la Guayara, porque tiene que ver con esto de qué es el lenguaje y que en la esencia o en la belleza de la lengua materna entramos justamente en algo esencial. Sabemos que uno de los grandes peligros que tiene la humanidad hoy en día es el deterioro de la lengua, del lenguaje. O sea, cada vez hacerlo más pobre y más pobre. Ya eso lo han analizado muchos filólogos, literatos, filósofos,
cómo a través del tiempo los diferentes idiomas o lenguas se han ido deteriorando, se han ido perdiendo su riqueza. Por ejemplo, en el español solo utilizamos 3 formas de conjugación verbal de las 9 que tenemos. Nosotros no sabemos utilizar la voz pasiva para hablar, solamente para decir que hay algo que hacer y limpiarnos las manos de la responsabilidad de la tarea. Hay que hacer. Nunca se dice quién. Hay que hacer, ¿cierto? Al que le corresponda, pero nunca nadie dice nada, ¿cierto? Es una voz pasiva, justamente. Y el pasivo es señalo y yo ya lo hice. Yo dije que eso había que hacerlo, pero ¿quién lo hace? Es decir, nosotros utilizamos en español la voz pasiva justamente para librarnos de la responsabilidad y endosársela a otros. Y ahí, por ejemplo, que uno puede quedarse allí. Los literatos y los filólogos pueden decir mucho al respecto de esto, pero también es el número de palabras que hoy en día utilizamos. O sea, ya no nos metamos en la gramática de los adverbios, de las conjugaciones verbales, de sustantivar, todo esto, sino cada vez nos vamos quedando más pobres. Y justamente adentrarnos en esta riqueza del mundo de las imágenes, que son los que animan justamente nuestro lenguaje, cualquier lengua materna que tengamos, ¿cierto? Y luego viene esto, que él quiere hablar, esto en el principio era el verbo, y él trata justamente de entrar en esto, en el principio era el verbo. Ahí vemos un interés no solamente intelectual, sino cognitivo profundo. ¿Sí? Ya aquí tengo que pararme. ¿Quién me ayudará a proseguir? ¿Es esta traducción tan difícil que tendré que darle otro sentido si el Espíritu no me ilumina? Escribo, en el principio era el Espíritu. Reflexionemos bien sobre esta primera línea y no permitamos que la pluma se deslice. Es indudable que el Espíritu lo hace y lo dispone todo. Por tanto, debería decir, en el principio era la fuerza. Y sin embargo, al escribir esto, siento en mí algo que me dice, no ser este el verdadero sentido. Por fin parece venir el Espíritu en mi auxilio. Ya empiezo a ver con más claridad y escribo con mayor confianza. En el principio era la acción. ¿Sí? Es decir, ahí ya se queda esto. Está tomando un solo digamos, trozo de esta introducción del Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo. No siguió con más, se quedó ahí. ¿Sí? ¿Qué significa esto, verdad? Y nos lo coloca allí Goethe a manera muy insinuativa. ¿Sí? Y habla de la acción. Bueno, y ahí lo define, él lo va a dejar allí, ¿cierto? La acción, algo que tiene que ponerse en movimiento. Y realmente verbo es algo que tiene, a nivel gramatical, es algo que tiene movimiento. Una acción, sí. Sí, una acción. Y si uno se va al Popol Vuh, saliendo de este relato de cómo describe Juan la creación, el Popol Vuh dice lo mismo, de otra forma, ¿no? En el principio era como el Dios Padre, luego se une el corazón del cielo, pero luego eso no era suficiente, necesitaba venir la palabra, el Dios Palabra. Y solo cuando aparece el Dios Palabra es cuando surge la creación. ¿Sí? Y bueno, ahí uno puede quedarse en esta parte que retoma justamente Goethe y no es gratuito. Sabes que Bueno, yo no lo había visto así, después de tanto tiempo. Claro, el verbo es acción, pero siempre cuando leía uno el Evangelio, que al principio era el verbo, pues yo pensaba que era el poder de la palabra, pero ahorita lo veo más como una acción. claro, y si vemos la palabra tiene que ver con esta área. ¿Sí? Tiene que ver con toda esta área de nuestro cuerpo. De aquí surge. Pero si miramos esta parte está media entre el pensar y el corazón.
corazón, pensamiento, palabra. Eso es lo que dice el Popol Vuh. O sea, pensar, sentir, actuar. Y esta parte de aquí tiene una correlación orgánica con la parte metabólica motora, en especial con los órganos reproductores, con las gónadas. Y nuestra capacidad creadora está allí, en la fuerza de las gónadas, pero también en la palabra. Cuidado con lo que dices porque se puede convertir en verdad, decían las abuelitas, ¿no? Nos hacían ser siempre, con esa frase, ser responsables de lo que decíamos. Es mejor que se trague sus palabras. También otra frase, no sé si por otros países, pero acá se decía, mejor que se trague las palabras y no las diga, ¿cierto? Es casi que ser muy recatado, era cuidar mucho también esta parte de la palabra. No era cuidarse, sino era ser recatado, era todo lo que tenía que ver con esta cualidad de la palabra, ¿sí? Y bueno, nos trae eso Goethe como uno de los grandes misterios de la vida, ¿sí? De la creación y de la vida misma. Y justamente nos lo coloca en la antesala del encuentro con Mefistófeles. Y justamente Mefistófeles no quiere que Fausto entre en esta reflexión. Pero tenemos que seguir, porque si nos podemos quedar solamente allí todo este tiempo, ¿cierto? ¿Cómo comienza la relación de Fausto y Mefistófeles? Comienza con el perro que él lo invita. Bueno, sí, el perro está O, allí, o- pero... o ya después cuando se transforma. Ah, ¿sí? Se transforma y él quiere salir, pero no, pues él indica que desea salir, pero quedó en propiedad o quedó encerrado por Fausto, por el pentagrama, sí. Claro, él va a quedar después encerrado en el pentagrama, ¿sí? O sea, él no va a poder salir. Esto es bien interesante. Y ahí Fausto descubre de que el infierno también, y aún el mismísimo diablo también tiene que Tiene seguirse a leyes. reglas. Hay leyes aún en el mundo espiritual y que hasta el mismo diablo tiene que obedecer a esas leyes, ¿sí? Así como por donde entró tiene que salir, por ejemplo, es lo que le dice, ¿no? Estará al fuera después los animales y dice algo en alboroto porque no va a poder salir por donde entró. Justamente, y esto es muy interesante porque Fausto se va a dar cuenta de este secreto y es el que va a tener ahí el as bajo la manga siempre. Él sabe que hace un pacto, pero sabe que ese pacto no no está basado en el poder de Mefistófeles mismo, sino que hay reglas y leyes. Y eso es lo que le da la confianza a Fausto. Y dice, pero ¿cómo hace esto? O sea, Fausto no es tonto. Él sabe que, que este ser se rige a leyes. Pero hay una parte donde aparece allí, comienza esta transformación. Él va a hablar de los 4 elementos, los va a querer invocar. Mefistófeles se define como la llama, ¿no? Es interesante cómo él dice que la llama puede transformar los otros elementos. Sí, la Y llama como elemento transformador. sí, Pero volvamos a esto. Y ¿Cómo Se- comienza se- la relación? A mí me llama la atención que describa bien cómo se presenta con la vestimenta. Yo me lo imagino a Mefistófeles como muy agradable. Él se presenta como un estudiante bien vestido. vagabundo. Vagabundo mismo. Hombre de mundo, sí. Un hombre de mundo. Él es un hombre de mundo, ¿sí? Pero ¿cómo comienza la relación? No me han contestado todavía. ¿en la apuesta o eso es más adelante? No, eso es más grande. Muy al principio, cuando ya se transforma y aparece el perro de aguas transformado en estudiante viajero, no deja de ser divertido, dice Fausto, ¿cierto? Saludo al sabio doctor que tanto me ha hecho sudar. Y luego Fausto hace una pregunta. ¿Quién eres?
¿Cómo te ¿Cómo te llamas? llamas? ¿Cómo te llamas? Así comienza una relación. El nombre. Presentándonos. Ujú. O sea, es ir un poco más allá. ¿Cómo te llamas? No es solamente Mario, ¿no? Es un poco más. Y Mefistófeles va a por debajar, siempre va por debajar lo esencial, ¿no? Es una característica. Muy inocente me parece la pregunta, sobre todo para quien desprecia tanto las palabras y que alejándose de las apariencias solo desea conocer el fondo de los seres. Hermosa esa frase. Es decir, Mefistófeles siempre va a tener esa cualidad de... entonces Fausto lo va a decir, entre vosotros, señores, todo ser podrá conocerse fácilmente por el nombre que lleva. Si se cuenta, Fausto no es ningún tonto, ¿no? Es decir, es un hombre que conoce. Entonces, esa relación Puesto es que como la os retórica. llama, puesto que se os llama blasfemos, corruptores, mentirosos, con todo, dime quién eres. ¿Ah? La definición del ser. En el nombre está la definición de nuestro ser. Y él utiliza varias palabras, ¿no? Blasfemos, corruptores, mentirosos. ¿Quién de todos esos eres tú? Un poco así como le está diciendo, ¿no? Y entonces le va a decir la definición. Ajá. Una parte de aquella fuerza que siempre quiere salvar el mal y que siempre obra el bien. Bah, ¿qué es eso? ¿Qué significa este enigma? Dice entonces el Fausto. Una parte de aquella fuerza que siempre quiere salvar el mal y que siempre obra el bien. Ahí hay un misterio impresionante porque justamente con esto nos está cambiando el concepto del mal. Nosotros venimos de una cultura todavía judeocristiana donde lo que no es bueno es malo y lo que no es malo es bueno. O sea, es dual. Son dos polaridades. El mal es mal y el bien es bien, punto, ¿cierto? De esa concepción. Pero acá, en boca del mismo Mefistófeles, va a decirnos una parte de aquella fuerza. Es una fuerza, pero él es una parte de esa fuerza que siempre quiere salvar el mal y que siempre obra el bien. Pero ¿Qué fíjate, misterio es ese? él al comienzo, Fausto, mucho antes de, cuando estaba con el perro en sus meditaciones, él lanza por ahí una frase también que va en línea con esto. Él dice que él pierde esa fuente de vida constantemente, ¿sí? Pero que esa pérdida se compensa con el aprecio a lo que perdemos. O sea, está mostrando esa polaridad precisamente que va en línea de este texto, de lo que es el bien y el mal. O sea, el mal se requiere precisamente, en este caso, que como él lo coloca, lo pierde, pero con eso aprecia lo que ha perdido. Sí. O sea, el mal tiene una tarea. Ya lo dice también en el prólogo en el cielo, ¿no? El hombre necesita a alguien que lo aguijonee. Si no se queda como dormido, ¿no? En su zona de Confort. confort. Mm. Entonces, es esa parte de aquella fuerza, es una sola fuerza que siempre quiere salvar el mal y que siempre obra el bien. O sea que el mal en última instancia va a permitirnos la conciencia del bien. Correcto. ¿Sí? Luego va a decir que es el espíritu, él va a tener 5 momentos en que se define a sí mismo, así comienza, ¿cierto? Luego va a decir que él es el espíritu que lo niega todo y no sin motivo. Y luego viene esta definición. ¿Cómo cómo lo caracteriza Fausto? Que solamente dice que te llamas una parte, que sin embargo entero estás ante mí. O sea, solamente como que muestra algo, pero hay más Ajá. también. Es como si Fausto identificara que él hace parte de la unidad, pero que al final lo está viendo, solo
presente ahí. Él le va a decir primero que es un caprichoso hijo del caos. ¿Sí? Es una de las primeras formas como el Fausto lo comienza a definir. Caprichoso hijo del Fausto. Luego va a decirle Pero yo bueno, más en esa traducción tengo es que entre vosotros, señores, se puede de ordinario adivinar el ser por su nombre, en donde se revela harto explícito cuando se os apellida Dios de las moscas, corrupto, mentiroso. Entonces dice que Fausto alude aquí probablemente a la Santísima Trinidad. Dice sí, en esa traducción que tengo. él no lo tiene en buen concepto. Él ya sabe que es el espíritu que, como lo va a decir él mismo, soy el espíritu que todo lo niega y no sin motivo. Porque todo cuanto existe en el mundo debería arruinarse. O sea, su objetivo es que todo se arruine. Que la meta para la cual fue creado algo, lo llevamos al caos. Bueno, uno ya desde ahí puede mirar cómo impera esta fuerza en el mundo hoy en día. O sea, todo lo que quiere que lo bueno se arruine. Y siempre hay tendencias, no nos pegamos al mundo grande en que estamos. Pequeñas cosas en la vida social. A veces pasa algo que yo en estos días estaba en una conversación supremamente interesante. Y luego casi que al final de la conversación alguien coloca una pregunta que yo después me quedé y quedó sin respuesta. Y solamente hizo la pregunta, ¿no? Solo una pregunta. Pero esa pregunta después me quedé pensando, ¿qué pregunta qué fue? Claro, con la pregunta, era como que todo lo, como dirían las abuelas, todo lo que se hizo con las manos lo borró con el codo. Pero justamente esa tendencia, esa pregunta, porque yo tampoco la capté, yo a veces soy lento en eso, sino que me quedo pensando después como en la retrospectiva, y justamente es eso, algo que quiere con esa pregunta arruinar todo lo que se había reflexionado de una manera bastante profunda. Y así está, o sea, ¿en qué momento ese espíritu que todo lo niega se expresa a través de nosotros? Porque a veces pensamos que siempre está afuera. A veces es uno mismo el que está sirviendo de objeto de que algo se arruine. Con un gesto, con una palabra, con una pregunta, con un concepto, un juicio. Siempre hay algo que conlleva justamente a esto. Bueno, luego entonces viene esta parte de donde él le dice que no puede salir, ¿cierto? Y bueno, habla del pentagrama, o sea, de la estrella de la pentalfa. Y ya veíamos que esta pentalfa, además de tener esta forma, pues de la forma conocida, ella debería estar envuelta en un círculo y en medio del círculo, y el círculo tiene que tocar cada una de las cuatro de las punticas de la estrella y arriba debe tener un punto. Esa es la pentalfa. Y esa pentalfa está torcida, o sea, no está bien hecha. Hay una parte donde no toca, ¿cierto? Y ahí él ve un límite. Entonces le va a decir, es ley para diablos y fantasmas, le va a decir el Mefistófeles, entonces es ley para diablos y fantasmas salir por donde han entrado. El primero de estos dos actos depende de nosotros, pero solo somos esclavos del segundo. Luego el infierno tiene también sus leyes, me complazco en saberlo. De este modo, un pacto hecho con vosotros será fielmente cumplido. Bueno, luego va a venir todo este tema del desenlace y va a venir el tema del pacto.
Y en el pacto, ¿qué le pide Mefistófeles? Viene la amplia discusión, que pacta, él quiere iniciarlo en el mundo, que sea un hombre de mundo, él acepta, ambos aceptan, y Mefistófeles le va a decir, piénsalo bien porque yo no olvido. Y le va a decir algo. Él le va a decir, bueno, leámoslo. El día en que tendido en un lecho de pluma pueda gozar la plenitud del reposo, no responderé de mí. Si puedes seducirme hasta el extremo de que quede contento de mí mismo, si puedes adormecerme en el seno de los placeres, sea aquel para mí el último día y para ti el mayor triunfo. Aceptado. Acepto. Si una sola vez llego a decirte qué hermoso eres, no te ausentes, permanece siempre a mi lado. Entonces podrás encadenarme, entonces consentiré que se abra la tierra bajo mis pies. Entonces podrá resonar la campana de los muertos. Entonces quedará libre y recogerás el precio de tus servicios, porque habrás sonado para mí la última hora. Es decir, el reto está en que tú vas a tener que aceptarme y decirme que siempre vas a hacer lo esencial, ¿no? Y entonces le va a decir Fausto, aceptado. Si una sola vez llego a decirte qué hermoso eres, no te ausentes, permanece siempre a mi lado, entonces podrás encadenarme. Y Fausto nunca hace esto en toda la obra. Podemos decir que él camina conscientemente lado y lado o codo a codo, hombro a hombro con Mefistófeles. O sea, él se considera un igual a Mefistófeles. Y él sabe que es lo que está diciendo, ¿no? En esto. Pero luego lo va a decir entonces Mefistófeles. Desde hoy, pues, me constituiré en criado del doctor. Solo me falta advertirte una cosa, a saber que en nombre de la vida o de la muerte exijo de ti unas líneas. Sí, o sea, no basta la palabra, hay que escribir unas líneas, pero esas líneas, entonces le dice, ahí le va a cuestionar, pero ¿cómo así que líneas? ¿Para qué líneas si la palabra es suficiente? ¿No? Y entonces viene esta gran discusión. Le va a decir cuánta palabrería, Masacre, ¿no? ¿por qué exacto? De este modo, basta un pedazo de papel con tal que escribas en él con una gota de sangre. Y va a decir, si así lo quieres, y dice el mismo Mefistófeles, la sangre es un fluido muy particular. ¿Qué es esto? ¿Qué es la sangre? O sea, para entender qué es esto, tenemos que entrarnos en fisiología, ¿no? Pero más allá de la fisiología, bueno, ¿qué es la sangre? Comportamos de eso antes, vamos a la genética. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es sangre, mejor dicho? Pues bueno, como concepto de la antroposofía es el portador del yo, pero es que la que transporta que el oxígeno, la vida. Cuando decimos sangre, ¿qué nos imaginamos? Acá siempre todos nos imaginamos una sola cosa, pero ¿qué es sangre? Un fluido muy Un particular. líquido, un fluido muy particular. Bueno, ahí está la clave. Son realmente todos los fluidos del cuerpo. Sí, es todo el tejido Todos. conjuntivo. Casi siempre cuando pensamos en sangre, pensamos en la parte roja, ¿cierto? En el líquido rojo. ¿Sí? Y eso rojo tiene que ver con, pues,
está lleno de hierro realmente, ¿no? En parte eso que le da ese color tiene que ver con el hierro. Pero la sangre no solamente son los glóbulos rojos. También hablamos de ese gran, cuando nos sacan la sangre, por ejemplo, nos ponen una jeringa y nos pinchan, nos sacan 5 centímetros de sangre. Esa sangre la llevan a un aparatico que llama centrifugador y él lo que hace es que coge esa sangre y la divide. La divide en varias partes hasta llegar a la parte de lo que llamamos linfa. Entonces saca los glóbulos blancos, todo lo que va a ser, llamámoslo así en palabras gruesas, glóbulos blancos, los glóbulos rojos, la linfa, y a partir de esa partitura que se hace de la sangre es que comienza a analizarse cómo estamos. Ya han visto en el cuadrito que nos van de hematología, que dice que primero todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, blanca, luego la parte roja, y nos la dividen en un montón de palabritas, leucocitos, no sé qué, ¿sí? Pero realmente la sangre son todos nuestros fluidos en el cuerpo, todo, la saliva, las lágrimas, los mocos, todo lo que surge de nuestros órganos, todas los fluidos que surgen de nuestras glándulas, de todos nuestros órganos. Todo eso tiene que ver con la sangre. Y si nos vamos a la génesis de la sangre, vemos que ya en el periodo embrional, todavía, o antes del periodo embrional, somos todavía un grupo de formación de células, pero esas células fluyen, hay mucho fluido en ese ovocito que se está formando, ¿sí? A partir de la fecundación, todos son fluidos. Y llega un momento en que esos fluidos comienzan a condensarse. Y en la condensación de esos fluidos se van conformando los órganos, la estructura corpórea. Y es muy interesante porque esa génesis desde la embriología misma de la sangre, vemos que primero son los fluidos y posteriormente va a surgir el corazón. Y viene un concepto también que podría ser revaluado en medicina, de que no es el corazón el que mueve la sangre, son los fluidos los que mueven todo. ¿Sí? Porque antecede a la misma formación a la misma formación de los órganos. Y claro, el corazón se va a convertir en un órgano muy importante, que es el que va a permitir el que se mueva, intercambie lo que es adentro y afuera en unión con el pulmón. ¿Sí? Mueve todo esto en sus 4 cavidades. Y luego viene entonces de que esa existencia, de eso que en el principio era la acción, justamente esa acción, ese movimiento está en la sangre. Y entonces cuando se dice en antroposofía es que la sangre es el vehículo a través del cual, es el cuerpo o el vehículo a través del cual el yo puede vivir, actuar. Bueno, entonces ya vamos viendo la correlación, ¿no? Uno puede eso que ya no tiene nada que ver con esto de acá, el pacto, y vamos viendo la correlación, ¿no? Cómo todo se va tejiendo. Y él pide esa gota de sangre, firmar con una gota de sangre, es decir, coger la pluma, en ese tiempo eran las plumas esta noche, la coloca una gota de sangre y firma, Fausto, ¿sí? Y justamente en este fluido, en esta sangre, está toda nuestra evolución. Es decir, si miramos todo el proceso de herencia que tenemos, ya lo hemos dicho en otro momento en el pasado, hemos necesitado de casi 4.094, solamente tomando 11 generaciones, 4.094 personas para tener este cuerpo físico. Y lo que en cada uno de esos individuos que ha vivido en el pasado, que nos ha antecedido, todo lo que ellos han hecho han quedado en su sangre. Todo lo que nosotros hacemos queda impregnado en nuestra sangre. Todo. Lo bueno y lo malo. ¿Sí?
Y esa herencia, eso que hacemos y digamos, todo lo que nosotros interactuamos con el mundo y con los demás seres humanos, queda allí, en ese proceso de la sangre. Una forma de verlo, por supuesto. Mario, Ujú. hay algo también muy especial con la sangre, y es que si uno se corta, la sangre se interioriza, ¿cierto? O sea, como que ella se retrotrae al interior, pero si hay una enfermedad, ella es mortal, ¿cierto? Son enfermedades que signifiquen que la sangre se sale. Entonces es bien especial este fluido también. Es Sí, como una fuerza interior, es una fuerza interior. sí. Y realmente todo lo que nosotros percibimos, eh, comemos, respiramos, bebemos, todo va a la sangre. Finalmente todo se hace fluido en nuestro cuerpo. Y todo eso es metabolizado justamente en el hígado. O sea, no solamente los minerales, oligoelementos, vitaminas, proteínas, carbohidratos, sino toda la esencia vital de lo que consumimos y percibimos queda impregnado en la sangre. Y el hígado metaboliza esto. Hay veces hay cosas que nos indigestan y no son físicas. Hay veces tenemos una experiencia anímica muy fuerte que nos genera la misma reacción que una indigestión por algo que nos cayó mal. No sé si han tenido conciencia de eso. Yo sí digo, uy, esta relación, este encuentro que tuve no fue muy bueno. Queda Me ahí cayó al como, hígado. me cayó al hígado, dice uno, y se escribe coloquialmente, ¿cierto? Y hay veces esto que llamamos meteorismo, es decir, gases en el estómago, procesos difíciles de digestión, no solo tienen que ver con que hemos comido algo y nos cayó mal, algo desbalanceado o desalineado, sino una relación que nos queda allí como algo que no logramos digerir. Entonces utilizamos ciertos medicamentos homeopáticos que nos ayudan justamente a que eso anímico, vital, pueda eh, digerirse, ¿no? Lo diluye, digámoslo así. Entonces, la sangre, esto justamente nos está colocando ya allí de entrada eh, eh, que este tema del Fausto trata sobre el yo. Si lo queremos decir así literalmente. Eso, en todo hecho, todo este tema tiene que ver con el yo. Todo lo que se está jugando aquí tiene que ver con el yo. Y bueno, luego van a venir otros temas que es la libertad, el mal, pero eso lo miramos posteriormente. Porque también es un tema que desenlaza de aquí. ¿Dónde está la libertad realmente humana? Hay unos pactos, hay unas leyes. La pregunta es, ¿y dónde queda la libertad humana? ¿Dónde está la libertad humana? Ahí está. En el principio era el verbo, hagamos un pacto, acepto, acepto. ¿Dónde está la libertad humana? En la acción. En decidir. Cuando decide, cuando se compromete, ahí está. Hasta ese momento. Sí, Ya una usted se comprometió, usted ya no es libre. a lo que yo tengo. Sí. Una vez usted dijo, se decidió, usted ya no es libre, señor. Ya está comprometido, inclusive se dice está comprometido. ¿Sí? Prometido. O sea, yo prometí, es los dos se comprometen. Por eso en el matrimonio Claro. necesito un testigo, porque a veces uno se olvida de eso. Y la tarea del testigo es decir, recuerda que dijiste sí. Porque hay muchas formas de decirle no al otro. Y Mefistófeles no es tonto y necesita ratificar ese compromiso. ¿Sí? Necesita dejarlo con gotas de sangre, o sea, con
con el compromiso de la individualidad del yo del Fausto. Y en última instancia lo que se está jugando es el yo de este Fausto. Esa es la apuesta. En eso consiste entonces el Fausto, el pacto de Fausto y Mefistófeles. Y bueno, queda, lo vamos a ver. ¿Qué anhela Fausto en el pacto y cuáles son las intenciones verdaderas de Mefistófeles? Ya lo hemos dicho de alguna forma. Pues Mefistófeles tiene como legalizar la apuesta que hizo con el Señor, ¿cierto? Él había hecho una apuesta en lo del cielo. Esa era como su intención, pero haber hecho como una apuesta. Y pues sí, el Fausto, pues el conocimiento y el saber. Sí, llama la atención que llama la atención de que en el pacto con Dios y Mefistófeles no hay firmas, solo hay palabras. Pero aquí entre Mefistófeles y Fausto sí tiene que haber un documento escrito con sangre además. Eso llama la atención, ¿no? Es decir, hay una característica, una cualidad diferente en el mundo espiritual y una cualidad totalmente distinta en el mundo terrenal. Mario, eso era justo, yo iba a decir que lo que le propone Mefistófeles es todo terrenal, o sea, él siempre le dice que le va a dar placer a los sentidos, necesita como todo lo material, alejarlo de de esa pulsión más espiritual que él tiene. Sí. Él lo quiere hacer un iniciado del mundo. Eso lo vamos a ver después, la otra semana. Él lo quiere iniciar en el mundo, quiere que sea un hombre verdadero, porque Fausto no tiene experiencia de vida. Es un erudito. Ustedes dijeron ahora un nerd metido en la biblioteca todo el tiempo, ratón de biblioteca, metido allá sin conocer el mundo. ¿Sí? Justamente. Y luego al final del mismo gabinete, ya al final de esta parte, justamente hay todas estas escenas, pero al final hay algo muy interesante. Hay un estudiante y este estudiante lee las siguientes palabras en latín. Iriais sicut Deus excientes bonum et malum. Y cierra el álbum. Estamos hablando de este gran libro, ¿no? Eso traducido es, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. La tentación de la serpiente sigue viva. Eso es lo que quiere Fausto, ser conocedor de todo, del bien y del mal. Y Mefistófeles quiere solamente mantenerlo ahí clavado en el mundo y que nunca llegue a mirar hacia el mundo espiritual. Pero resulta que Dios nos colocó en el momento del paraíso, nos colocó unas leyes. Nos colocó la herencia como una fuerza física que podría contrarrestar la intromisión del mal dentro de la naturaleza humana. Le coloca el trabajo, ¿sí? Aparece el dolor, el trabajo, el dolor, el sufrimiento y la muerte, ese trío, dolor, enfermedad y muerte, ese trío que es uno solo. Y luego le va a dar otra tarea, que es unirse a Eva y perpetuar la especie. Eso lo miramos después. Esas son las medicinas del Dios Padre. Tampoco era tonto. Y con esto no cuenta Fausto. Con esto no cuenta Mefistófeles. Bueno, entonces, para el próximo martes vamos a ir
desde la taberna de Auerbach hasta Cocina de la Bruja, la noche, un pico, la casa de la vecina Marta, necesitamos avanzar, yo creo que ustedes son muy pilosos, aunque podemos tener 2 encuentros más, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Sí, seamos compasivos. Unos 8 más. Entonces vamos desde la taberna de Auerbach hasta, hasta el final de la cocina, la cocina de la bruja, una calle, la noche. Y un paseo hasta allí. Déjalo acá, separado. Y a través de Oscar le voy a mandar las preguntas guías previamente, para que estos sean como lo que nos orienta a sentarnos como en lo que es esencial de esas partes, ¿sí? Bueno, que Gracias. tengan un buen resto de día. Ahí Gracias, quedamos. Mario. Buen Gracias. viaje. Buen viaje, Mario. Gracias. Entonces vamos a empezar haciendo el movimiento, vamos a activarnos después de todos estos 50 minutos. Podemos mover los pies, manos, ¿sí? Por todo el espacio. Y empezamos con las puntas, recuerden, las puntas de los pies, para que nos active esa puntita. Y nos salga todo eje sanguíneo que tenemos allí en la punta. Después los talones atrás. Identificamos la diferencia entre andar de talones y andar de puntitas. Podemos hacer hacia adentro los pies, ¿sí? Hacia adentro, si nos reactivamos. Y hacia afuera, formando una O. Los que ya son duchos en Eurinia, entonces hacemos la O, ¿sí? Y ahora sí tomamos un espacio, vamos a activarnos, vamos a hacer el IAO de las 3 formas para activarnos y ahí tocamos la parte de planetas para ver qué pasa con la sangre en cada uno de esos órganos que tenemos. Pues nos dejamos caer, empezamos a sentir los pies, los tobillos, subimos las rodillas, los muslos, la cadera, toda nuestra columna vertebral y la cabeza. Y esa es nuestra. Y digamos 5. Y vamos a nuestra O. Volvemos y cerramos. Otra vez. Dejamos caer. Sentimos los pies, los tobillos, la pantorrilla, la rodilla, los muslos, la cadera, columna vertebral, está nuestra cabeza. Aquí no vamos a saltar, vamos a hacer que el I es este, como estamos parados. Y nos hacia atrás, como si tuviéramos algo que nos jalara de la espalda. Y algo que nos impulsa hacia adelante, esa sería nuestra O. Estos son nuestros centros de inercia. Y volvemos y nos dejamos caer, descolgar. Sentimos ese llamado hacia arriba. Hacemos nuestra. Y hacemos el salto. Y nuestra O. O. Listo.
Entonces vamos a activar este momento, ya hicimos las dos series, la del caminar, los pies, y activamos el IA-OFF de las dos formas, desde el centro y con el movimiento de las vocales. Entonces, vamos a hacer algo que Mario estaba hablando sobre la sangre, que toca el órgano del corazón. Entonces, la mano derecha arriba, más acá, la otra, como si fuera una lanza, pasa por nuestro corazón, derechito, y empezamos a moverlo de forma pareja. Con los dedos cerrados, hacemos unos círculos no tan rápidos. Este es el movimiento planetario del Sol en Eurimia. Y es un diptongo que es el AU. Entonces hacemos nuestra A y después la U. A. Es A. Y es nuestro Sol. ¿Sí? Al centro vamos a hacer ahora la luna. Las dos manos las juntamos así. Manos. Y derechitos. Movemos nuestro alrededor de nosotros mismos en nuestro eje de la I. Le damos vueltita. Hacemos la luna. Que corresponde a todos esos órganos reproductivos. Y este es la E, que es un cruzamiento, I, E, I, E, I. Esta es la luna. Nos vamos para Marte. Entonces Marte son puños cerrados, ¿sí? Puños cerrados. Lo levantamos por encima de nuestra cabeza y lo llevamos hacia atrás. Otra vez. Este es Marte. Corresponde a la letra E. Marte. Nuestra bilis. Marte. Última vez. Marte. Vamos a hacer ahora Mercurio desde el centro. La mano derecha hacia arriba y la de abajo como que sostuviera un peso, como agarrando algo pesado. Porque Mercurio es está entre la liviandad y la parte firme. Entonces, él se mueve como todo disparejo, ¿sí? La mano derecha es como disparejo. Este es Mercurio y nuestra letra parte del centro va con la I. Y volvemos a hacer Mercurio. Centro. Vamos a hacer Júpiter. La mano la cerramos. Hacemos una manito así. Cerramos. Júpiter. Y le damos vuelta con la mano derecha. Le damos vuelta de forma pareja. ¿Sí? Es Júpiter. Mercurio era los pulmones. Este es Júpiter. Con nuestro hígado. Y es nuestra O. O. Vamos para Venus. Mano derecha es un espejo que tenemos al frente, nos estamos mirando en él.
pero Venus se mueve en la parte de atrás. Este es Venus, corresponde a nuestros riñones, que están en la parte trasera, arriba. Todos estos órganos los circula esa sangre, que nos está hablando Mario. Y esta es la letra A. A la tierra, A al centro y A una A celestial. Llegamos a nuestro último planeta, que es Saturno. Es una capsulita, voy a hacerlo de lado. Viene de la caja torácica y sale hacia atrás. Cuando llega hasta donde más no podemos seguir, imaginamos que cierra toda esa esfera. Y volvemos. Saturno, que tiene que ver con el vaso. Saturno. Y la letra que nos corresponde con Saturno es la U. Nos estrechamos bien. Decimos suavecito. Y cerramos con Saturno. Saturno. Todos estos planetas, la sangre los recorre y cada uno tiene una función de atraer todos esos fluidos. Y esa es la forma como podemos trabajar también en nosotros el Fausto. Gracias. Gracias también. Gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias. 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 Chao, Nos chao, vemos chao. dentro de 15 días. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buen día.